Bueno, antes de empezar esta charla, como argentina quiero agradecer a todos los excombatientes de Malvinas, a los que volvieron y a los que no, y también pedirles disculpa, porque creo que nunca se los reconoció como merecían. Así que ese es mi pensamiento y mi sentir, ¿no? Siempre lo pensé así. Creo que necesitamos darles un lugar en la patria y bueno, a ustedes les tocó estar allá. A mí me gustaría saber cómo te encontró a vos, cómo fue, dónde estabas, qué hacías cuando te llamaron. En ese momento yo tenía 23 años. Yo había pedido prórroga en la conscripción porque estaba estudiando y después cuando decidí no estudiar más se me terminó la prórroga. Entonces en el año 81 hice la conscripción, me fui de baja y el 2 de abril yo estaba trabajando en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires y me tomó ya como civil, porque no era más parte del ejército, como conscripto. Y bueno, eso fue una Semana Santa bastante complicada, que casualmente este año cayeron los mismos días. Ujú. La misma, no era Semana Santa este año, pero sí las fechas eran iguales. El martes 13 fue el día que salimos para Malvinas, el martes 13 de abril. Y me tomó por sorpresa, no sabía nadie que iba a pasar eso, aparte cuando yo escuché la noticia el 2 de abril que habían tomado las islas, el presentimiento no fue bueno, pensaba que algo me iba a pasar, porque yo estaba todavía en mi clase, o lo que habíamos hecho la conscripción, todavía no estaban dados de baja. Y así fue, un viernes había venido a Buenos Aires Azul a pasar Semana Santa y me fueron a buscar la policía a mi casa para avisarme que tenía que presentarme en el regimiento. Ujú. Yo hice la conscripción en el regimiento 7 de La Plata. Allí tuviste que presentarte. Tuve que presentarme ese mismo viernes, me presenté en La Plata, ya tenía otra vez el pelo largo y la vida civil común. Y bueno, y ahí empezó el dilema, pero en el sentido de que todos los que fuimos convocados, creo que nadie tenía en ese momento idea de que podíamos llegar a vivir una guerra. Ujú. No Eh, fueron con esa idea. no, a presentarme al Era regimiento un después, conflicto. pensé, un conflicto, pensábamos que bueno, y creo que todo el mundo también tenía mucho temor a lo que podía pasar si uno no se presentaba. El, el- el- el llamamiento era oficial, era de parte del ejército a personas que si bien uno estaba de baja, pero quedas como reserva en el ejército, etcétera, etcétera. Y el temor hacía que por ahí uno diga, no, yo voy a ir a ver qué pasa. Pero en el fondo todos creo que pensábamos que no íbamos a llegar a ese punto. Hasta que, bueno, después Llegás al regimiento y ¿qué es lo que pasa? llegamos al regimiento y automáticamente nos cortan el pelo y nos visten de militares otra vez. Eh, lo primero que hicieron, nos cortaron el pelo y con la gente que estaba incorporada de las clases siguientes, nos daban la ropa a ellos y nos daban el armamento. Y estuvimos 4 días en el regimiento, pero ahí sí nos trajeron toda la ropa que después vamos a usar en Malvinas. En ese momento en esos días nos dieron todo el equipamiento, etcétera, todo nos prepararon. Hasta que el martes 13 de abril llegó la orden de salir. ¿En esos días les dieron un arma para practicar o No, no, nada? no, no, era Lo que simplemente, traían de... o sea, en ese día fue juntar la gente, Claro. incluso los que no se presentaron, que fueron llamados y no se presentaron, que estaban dados de baja y no se presentaron, fueron reemplazados por la clase nueva. Entonces, incluso creo que a la clase nueva no los obligaban, sino que pedían quién quería ir. Eh, Porque esa fue, gente recién entraba. sí, habían entrado hace un Claro. mes. Y, y entonces se completó la cantidad de gente que se necesitaba, cada uno con una asignación de tareas, y se dio todo el equipamiento hasta que estábamos ahí esperando, que no sabíamos qué iba a pasar, hasta que suena una sirena y dice, bueno, tenemos que ir.
Nos subieron a los colectivos, nos llevaron al Palomar. En el Palomar nos subieron a los aviones. Y del Palomar fuimos a Río Gallego y de Río Gallego en un Hércules hasta Malvinas. Y llegamos el 14 a las 8 de la mañana a Malvinas. ¿En qué lugar de Malvinas? Llegamos al aeropuerto, de ahí nos trasladamos caminando hasta lo que era Puerto Argentino y pasamos la noche en unos galpones. Y al otro día ya terminamos en Wildesreich, era un monte, una montañita, que fue el destino final nuestro. Ahí ya hicimos todo el lugar donde combatimos y demás cuestiones, pero ese lugar. Ahí pasamos 60 días. ¿Ahí tomaron conciencia de dónde estaban? Todavía no, en ese momento no. Yo creo que la conciencia se toma a partir del 1 de mayo, que es cuando fue el primer ataque. ¿Ustedes estaban ahí en ese monte y cómo fue? No, el primer ataque nosotros no tuvimos ningún tipo de participación porque atacaron el aeropuerto, nosotros estábamos lejos del aeropuerto, pero sí éramos espectadores de primera línea, como en una platea, viendo los aviones y las antiaéreas que tiraban a los aviones. Pero nosotros ahí no participamos en nada. Nosotros tuvimos participación efectiva las últimas 3 noches, antes del 14 de junio, que es la rendición. ¿Cómo fueron esas 3 noches? O sea, hubo un par de combates muy reconocidos. Uno es Monte London, que fue el combate según más crítico de la guerra, fue el más duro. Y al otro día nos atacaron a nosotros. En Monte London estaba otra compañía de nuestro regimiento y al otro día nos atacaron a nosotros en este monte. Y ya a la mañana de esa noche viene la rendición, que es el 14 de junio. Cuando el regimiento ustedes 7 fue el regimiento que más bajas tuvo, muchísimos heridos, y bueno, fue una cosa realmente compleja. Incluso Monte London realmente hay que verlo como es el lugar para darse cuenta de lo que puede haber sido. Creo que debe haber sido la última batalla convencional del siglo XX, prácticamente cuerpo a cuerpo. ¿Cómo lo vivían ustedes desde la inexperiencia esto? Fue ¿O un proceso de adaptación, tan... porque llegamos pensando, bueno, hay que estar acá, bueno, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y pasábamos el tiempo intentando acomodar nuestro lugar de supervivencia, porque era realmente difícil vivir ahí por el clima, por el suelo, el frío. Era muy difícil conseguir comida, había ciertos inconvenientes y más de todo a partir del 1 de mayo, que fue cuando los ingleses ya directamente atacan. Pero el tiempo pasaba en tratar de solucionar nuestro hábitat y combatir el frío. ¿No tenían la ropa adecuada? La ropa era adecuada, no era tanto como se dijo de que no teníamos nada, no era inadecuado lo que teníamos, pero ¿qué pasa? Es muy hostil el clima, el suelo, para hacer pozos y vivir en pozos, el suelo sale mucha agua, hay mucha humedad constante, entonces cuando uno se mojaba, por más que teníamos borceguíes de muy buena calidad, porque eso es cierto, a mí un inglés cuando me toma prisionero me saca los borceguíes míos y me da los de él, porque los de él eran una porquería y los nuestros eran buenos. Pero una vez que se humedecía eso era imposible secarlo. Claro. No había sol, no había nada. Era lluvia, viento, nublado y húmedo. Húmedo, frío y frío y húmedo. Y se hacía difícil. Entonces lo que nosotros pasábamos el tiempo más que todo intentando ese lugarcito donde uno dormía y eso, tratar de hacerlo lo más confortable posible y lo más, digamos, que sea para defenderse, porque había bombardeos, mientras tanto había bombardeos a la noche y bueno, había que protegerse. ¿Cuántos eran ahí en ese lugar más o menos? Y nosotros eran 3 compañías, el regimiento eran cerca de 900 soldados, o en total, soldados y oficiales y suboficiales. Nosotros éramos un grupo de 150 personas.
¿Y cómo era el trato entre ustedes? Entonces, ¿Se contenían? ¿Había gente que se quebraba? sí, había gente que se quebró, incluso hubo que evacuarlos antes de que llegáramos a combatir, porque no soportaban el estrés que le provocaba esa situación. Sí, la gente, los soldados éramos, si bien la guerra tiene un problema que saca lo peor de las personas de adentro, pero creo que en general éramos compañeros y nos ayudábamos en todas esas situaciones. La gente tenía solidaridad por el compañero y el que estaba mal trataban de ayudarse. Después el trato con los militares fue una cosa media compleja, ¿Por qué? porque ellos seguían con la misma condición como si estuviésemos dentro de un regimiento y no se daban cuenta que esto cambiaba, que acá era distinto la forma. Y que ustedes no eran militares. Nosotros no éramos militares, estábamos A cumpliendo... diferencia de los ingleses, ¿no? También. Sí, los ingleses, la diferencia con nosotros son profesionales Claro. de eso, y acá éramos conscriptos. Los ingleses, bien me lo dijeron a mí una vez que estábamos prisioneros, nosotros éramos conscriptos. Ellos preguntan si somos soldados o conscriptos. Cuando yo le digo que somos conscriptos, el inglés que me estaba interrogando me dijo, ustedes con nosotros no van a poder. Y sí, fue un poco así el tema de la capacitación de cada uno. Pero de cualquier manera, el trato con los militares no fue bueno en el sentido de que faltó conducción. Claro. Por lo menos yo hablo de la parte que a mí me tocó. Ujú. No hablo de otros lugares ni de otras personas porque no sé, esto es muy grande el lugar donde se combatió y sucedía nada más. Yo puedo decir lo que me pasaba a mí en ese momento y lo que a mí me tocó vivir. Pero no tuvimos conducción. Y no se sentían contenidos tampoco. No, para nada, no nos sentíamos dirigidos. Porque de hecho cuando nos atacan esa noche, todo el mundo, cada uno hace lo que puede. No había nadie, más, los jefes no estaban más, se habían ido antes. Entonces cada uno hacía lo que podía. ¿Y qué sentían ustedes con esa situación de que ya se habían ido? Nada, eso se sintió después, pero en el Claro. momento nada. En el momento uno siente primero mucho miedo y después la idea es tratar de mantener la mayor calma posible para que las reacciones que uno tiene sean lo mejor para preservarse. Porque enloquecerse en esa situación creo que tiene un solo fin, que es que te maten. El tema es tratar de mantener la mente media Fría. lúcida para poder tomar decisiones. Pero qué difícil cuando no se está preparado Es difícil, para no, eso. no, para nada, sí es difícil. Pero creo que en todos, los soldados, hay un instinto de supervivencia que maneja esas situaciones. Por eso digo que el problema es cuando alguien la mente lo puede. El miedo o lo que fuere. Yo creo que el miedo El miedo lo está sí tienen o sí. todos. Eso es. Nada. Y el miedo provoca reacciones. Lo que hay que manejar es esa reacción. Intentar por lo menos. Por eso digo, ¿Cómo la fue en tu desesperación. caso? No, yo en mi caso intenté eso. Con un grupo que estábamos, dijimos, bueno, vamos a manejarnos de acuerdo. Quisimos salir de ese lugar porque ya la gente se empezaba a ir para Puerto Argentino, se replegaban, como decimos nosotros. Y nosotros intentamos en 2 oportunidades replegarnos, pero fue imposible, porque era una lluvia de balas y de artillería de los ingleses que no nos dejaban mover. Así que se decidió pasar la noche en ese lugar. Y nosotros, compañeros nuestros que venían replegándose, nos decían que no había que entregarse de noche porque te mataban. Entonces dijimos, bueno, pasemos la noche. Y bueno, y así fue, pasamos la noche en 2 pozos, con los ingleses al lado nuestro, que no nos vieron. Y al otro día, cuando se hizo el día, nos entregamos. ¿En ese momento murió gente al cerca tuyo? En ese ¿Viste momento morir no. gente? En ese momento no, sí, No. pero vimos, sí. Antes. En otro momento, Claro. sí. Esa noche no tuvimos que ver nada, pero antes vimos muertos, heridos y demás cosas que pasaron en distintas circunstancias.
pero esa noche fue la más difícil en el lugar que nosotros estábamos. Y bueno, eso fue, terminamos prisioneros de los ingleses. ¿Cómo los trataron? Bien, normalmente bien. No hubo nada extraño. ¿Los llevaron a dónde? Ellos nos llevan a un lugar, a su retaguardia, viene a ser la parte de atrás de los que venían combatiendo, y nos dejan ahí, y después esos mismos, cuando Argentina se rinde al mediodía de ese día del 14, los mismos ingleses, pues pasó un helicóptero con una bandera blanca, los mismos ingleses nos llevan hasta Puerto Argentino, y ahí nos dejan en Puerto Argentino, y nosotros salimos a buscar nuestro regimiento y la gente que estaba, pues Puerto Argentino estaba en realidad todos los demás soldados, todos prisioneros ahí en distintos lugares. Así que éramos un grupo de 7 u 8 y nos encontramos con el regimiento nuestro en otro lugar, que estuvimos ahí hasta que nos ordenan ir al Canberra para volver. ¿Los interrogaron? Sí, varias veces, sí. Los ingleses nos interrogaron, ni bien nos toman prisioneros, y después cuando nos llevan a interrogar nos vuelven a interrogar, y sobre todo había una gran inquietud de parte de los que nos interrogaban a ver si había oficiales. Buscaban oficiales como que eran un trofeo para ellos. Pero no había nadie en ese momento con nosotros, éramos todos conscriptos, y eso fue cuando me dijo este inglés, que si éramos conscriptos con ellos no se iba a poder. Y me dijo una cosa, me dijo: quédate tranquilo porque vos te vas a tu casa y yo me voy a la mía. Así que bueno, fue una cierta tranquilidad en el sentido de que veíamos que eso se terminaba. Más que la rendición de Argentina estaba ya oficial cuando pasa el helicóptero. ¿Les dolió la rendición de Argentina? ¿Cómo lo tomaron? ¿O como un alivio? En ese momento creo que fue más que todo un alivio, porque nos dábamos cuenta que no podíamos, nos estaban pasando por arriba esta gente. Y ya, como decía recién, no teníamos conducción, nosotros quedamos solos, aislados, o sea que mucho no se podía hacer. En principio fue un alivio. Después del tiempo uno procesa toda esa cosa, que decir, bueno, ¿qué me provocó a mí haber perdido la guerra o qué pasó? Pero en ese momento específico, ese día, esa mañana, era como una sensación de decir, bueno, me parece que la vida la voy a conservar. Claro. Entonces, cuando llegamos prisioneros ahí al lugar que nos encontramos con el resto de nuestros compañeros y demás, bueno, uno decía, bueno, es como que, bueno, esto terminó. ¿La alegría también de reencontrarse con gente que por ahí no sabían dónde estaba o no? Sí, había, porque por ejemplo nosotros llegamos y a nosotros nos daban por muertos, a todos, porque como no habíamos vuelto antes, llegamos el último día, pero a la noche, tarde llegamos, todos pensaban que estábamos muertos, pero no, bueno, estábamos ahí dando vueltas y ya creo que fue eso, la sensación de como decir, bueno, basta. Porque también antes de los combates había un punto en que uno decía, bueno, que pase algo y que termine. Porque estuvimos 60 días prácticamente sin hacer nada para combatir, y llegó un momento en que está el fastidio y qué mal que se está y lo mal que uno está pasándola. Con frío, falta de comida. Nervioso, angustiado, todo a la vez, y decir, bueno, que pase algo y que termine. O que lo paren, o que esto se desencadene lo que tenga que ser. Bueno, así fue. Ahí en ese momento tampoco tenían presencia de los militares. Sí, estaban los jefes, pero no había bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, nadie decía nada. Tuvimos 60 días, tiramos 2 veces. Hicimos práctica de tiro 2 veces. En 60 días. Y estuvimos 60 días mirando para un lado, y esa noche los ingleses vinieron de otro lado. Nos tuvimos que dar vuelta y nadie sabía dónde teníamos que ir. Entonces, ¿Y qué pasaba con la comunicación con la familia? ¿Tenían alguna comunicación? No, había cartas, se escribían cartas, pero después del 1 de mayo todo se cortó.
hasta el 1 de mayo más o menos recibíamos cosas, incluso hasta encomiendas llegábamos a recibir por ahí que mandaban las familias o del continente. Pero después del 1 de mayo se cortó todo. Todo. Todo tipo de comunicación se cortó, abastecimiento también se cortó, o sea, estábamos aislados, digamos, en ese momento, porque hasta el 1 de mayo nos repartían comida, se repartían un montón de cosas por helicóptero, pero después ya no apareció más nada. Cambió todo radicalmente a partir del 1 de mayo. ¿Y se supo por qué cambió todo a partir del 1 de mayo? Sí, se supo, porque primero que los bombardeos durante abril, que decían de los barcos ingleses, los bombardeos que hicieron, destruyeron todos los helicópteros que tenía Argentina, según dijeron, y ese aparentemente era producto de la información de Estados Unidos por los satélites, pues los cambiaban todos los días de lugar, pues se los bombardeaban igual. Entonces no tenían medios para hacerlo, no había medios para hacerlo. Era eso, porque nosotros cuando llegamos prisioneros a Puerto Argentino estaba lleno de cosas. Era impresionante los contenedores que había con comida, ropa, lo que pidas. Cigarrillos, no sé, todo lo que uno necesitaba para estar ahí. Pero yo creo que eso no era lo más importante, no haber tenido un poco de comida. Yo creo que lo difícil era pasar el frío y después, bueno, toda esa incertidumbre, todo eso de decir, ¿qué va a pasar? Y ver que no había un plan elaborado, porque después con el tiempo, e incluso conversando con compañeros, ¿por qué no estuvieron 60 días ahí en vez de tenernos en un galpón, por ejemplo, en Puerto Argentino, y llevarnos el día que hacía falta? No hacíamos nada. No había un plan, No había un plan. evidentemente. Lo que es evidente es que el gobierno que dispone de esta medida, creo que nunca pensaron en una guerra. La idea para mí era otra. La idea era tomar las Malvinas y salir. Y dejar la bandera. Íbamos a Como si negociar. los ingleses no hicieran nada. Claro, ellos pensaron que no iban a venir los ingleses. Y después se encontraron con este señor, capaz que un poco pasado en alcohol, tomó la decisión de hacer una guerra, porque vio la Plaza de Mayo llena y pensó que eso iba a ser Y bueno, y se encuentran, si uno analiza, se encuentran dos gobiernos, tanto el inglés como el argentino, en una caída de su gobierno en momentos muy malos, y a cualquiera de los dos ganar la guerra lo iba a resucitar. De hecho, Thatcher siguió muchísimos años más porque resucitó por la guerra, porque estaba acabado su gobierno. Y el de Galtieri también estaba acabado. Si 3 días antes de tomar las Malvinas había habido una manifestación en Plaza de Mayo, la gente por ahí que tiene idea se debe acordar, están las filmaciones de una represión tremenda en Plaza de Mayo, porque la gente se empezaba a manifestar porque las cosas estaban andando mal. Y resulta que esa misma gente que es reprimida, 3 días después va y lo aplaude a este hombre. Y la misma gente que lo aplaude, cuando volvimos perdiendo la guerra, nos insultan. Porque pedían que se vayan todos ahora porque habíamos perdido. O sea que era como un partido de fútbol. Si ganábamos, pasábamos a Típico argentino. Sí, yo creo que es eso. Yo siempre digo que a nosotros la guerra nos mandó la Junta de Militares, Galtieri, yo creo que excedido en alcohol, y el pueblo argentino. O por lo menos la parte que fue a victoriar esa decisión, sin tener en cuenta las consecuencias. Y sin tener en cuenta que habían ido chicos, jóvenes, sin experiencia. Y también uno cuando ve gente del norte, por ejemplo, que no sabía lo que era el frío. Mandan gente de Corrientes a 15 grados bajo cero. Claro. Por eso digo que es una improvisación bastante interesante, pero yo creo que fue producto de eso, yo no creo que la idea haya sido llegar a una guerra. ¿Y qué pasa cuando en Puerto Argentino sacan la bandera argentina y ponen la inglesa? No, eso es ahí la gente canta el himno. O sea, el soldado argentino siempre estuvo orgulloso de lo que estaba haciendo. De lo que estaba haciendo. Yo creo que en general todo el mundo estaba orgulloso de que haber retomado las Malvinas y bueno. El tema es que hay dos cosas. Una es tomar las Malvinas, no lograrlo como se tenía que haber logrado o como pensaban que se iba a lograr, y después
es ver nosotros como veteranos de Malvinas o como los que estuvimos involucrados en esa situación, ver lo que la gente hizo con nosotros. Eso es Porque muy doloroso. nos trajeron de noche y pareciera, éramos los loquitos de la guerra, éramos los chicos, y yo creo que no éramos tan chicos. Primero que fueron chicos, fuimos chicos, pero volvimos otras personas. Seguro. Y fue muy diferente la cosa. Y no nos trataron como personas que nos tocó, porque fue así. ¿No eligieron? Nadie dijo yo quiero ir, o por ahí en el fondo alguien querría ir, fenómeno, pero esto es una ¿O se cuestión formaron de para ir, como obligación, los claro. ingleses? Los ingleses es su carrera Su carrera, de claro. vida. Y nosotros éramos simplemente, cumplíamos con una ley que nos obligaba a hacer un servicio militar obligatorio. Fenómeno. Hasta ahí todo bien. Cuando pasa esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos que ir? Sí, vamos. Pero no se nos puede meter la misma responsabilidad que tenían los militares de carrera. Es que ellos deberían haber estado en la primera línea. Sí, pero yo creo que ellos, a pesar, ellos no estuvieron, como dicen ahora la gente del fútbol, a la altura de las circunstancias. Ellos tenían que estar para dirigir, ellos tenían que estar para saber guiarnos. Y yo, mi caso no fue así, pero para nada. El jefe donde yo estaba, el jefe de mi sección que se llamaba, me dijo a mí el día antes, yo veo un inglés y me voy. Y no lo alcanzó a ver porque se fue antes. Nosotros sí lo vimos. Se fue antes. Él y el jefe de compañía y todo lo demás. El jefe de compañía le contestó a un compañero mío, yo tengo un hijo que me está esperando, lo quiero ver. Y se fue. Esos eran los militares de carrera. Ellos entrenan en mesas de arena y tienen todas las hipótesis de conflicto y todo lo demás, pero cuando las balas volaban me parece que no se les terminó la mesa de arena. Y bueno, eso es lo que yo critico. Y encima después de todo eso, pasado Malvin y pasado los años, yo hay una cosa que nunca entendí, porque yo pensé que esto a las Fuerzas Armadas le iba a generar, bueno, este conflicto iba a hacer que ellos tengan una autocrítica y mejore su condición de militares y que, bueno, los que hubo gente de ellos, de los militares que se comportaron excelentemente bien, que cumplieron con todo lo que hacían, y fue todo al revés. Todos los que no hicieron nada quedaron en las fuerzas. Y esos que habían luchado y combatido, la mayoría se fue de baja. Porque se dieron cuenta que es una mentira. Yo hablo del Regimiento 7, que es donde a mí me tocó participar. Todos los que realmente pusieron el pecho, la mayoría se fue. Cuando volvieron, ¿tuvieron algún tipo de asistencia psicológica? ¿Los apoyaron? No. ¿Los dejaron ir hacia casa con...? Sí, no, nos hicieron toda una revisación médica durante una semana, porque nos dieron licencia primero, pues no nos dieron el documento cuando volvimos, y nos tuvieron de licencia 2 semanas, y nos hicieron volver durante una semana, que nos revisaron, hablamos con psicólogos, pero muy poquito. Claro. Pero una revisación física más que todo, para ver los que tenían alguna secuela de esos días. Y después sí nos dieron la baja y nunca más. Y después, bueno, fue un proceso duro de desmalvinización durante muchos años, muchísimos años. Era Proceso, como un pensamiento recurrente, o sea, ustedes digo, vos en tu caso, era como que volvías a revivir eso, queda y como un sí, trauma. y queda así. Creo que es más difícil vivir ahora que los 60 días. Pero ¿Aún a al hoy lo principio, sufrís al o lo principio, pudiste superar? hoy todavía está. Lo que después de tantos años uno aprende a vivir con eso, que es lo que más o menos me han dicho las distintas personas que me han asistido por estos problemas. Pero siempre lo tuviste que hacer por tu cuenta. Sí, ahora hay cosas del Estado.
desde unos años atrás hasta ahora, más precisamente en el gobierno de Néstor Kirchner, fue cuando se empezó a cambiar la realidad de los veteranos. En el sentido, porque antes uno veía a los veteranos pidiendo los trenes, vendiendo cosas. Bueno, a partir de esa época es cuando se acomodan las pensiones y los beneficios que tienen los veteranos. Y podemos decir que hoy en día un veterano no es un indigente. Y hay algún tipo de asistencia médica. Pero ¿cuántos años pasaron? Pero pasaron muchísimos años y lo que se logró no es que se logró porque alguien se antojó dárselo. Se logró por la lucha de los mismos veteranos. Porque es muy larga y muy dura la lucha de muchísima gente que logró las cosas de las cuales nosotros hoy hacemos uso, los veteranos, pero gracias a algún grupo de gente que se involucró de una manera increíble y fue logrando los beneficios. Y pidiendo y haciendo movilizaciones y recibiendo palos y bueno, pero van logrando cosas. Y ahora se logran cada vez más. Pero realmente es injusto que se tenga que lograr así las cosas, ¿no? Es que las cosas tendrían que haber sido naturalmente y como una sí, recompensa, sí, realmente. sí. Pero no fue así, no fue así nunca. Es más, los gobiernos posteriores, los primeros gobiernos fue bastante una desmalvinización importante y era un tema que no se hablaba. No. Y recién después se empezó a hablar y ahora se está... Ahora, bueno, en el gobierno que pasó tuvimos 4 años de desmalvinización importante. Fue el primer presidente que tuvimos que nunca fue un acto oficial de Malvinas, público, jamás fue. Y también se dedicó, sabemos lo que pensaba de Malvinas, que era un gasto para el Estado. Y el otro día creo que una de sus ministras se encargó de reafirmar que cambiaría las Malvinas por una vacuna. Sí. Así que bueno, esa es la idea que tiene. Pero yo creo que lo importante hoy en día, lo más importante sería que la sociedad tome conciencia, porque lo que nosotros hablamos recién de la guerra en sí es un hecho que ya pasó. Ya tenemos la suerte de tener actores de ese hecho en vivo que puedan manifestar lo que sucedió y que se sepa y que las generaciones lo sepan. Pero yo creo que lo importante sería hoy en día que se sepa realmente la importancia que tienen Malvinas desde el punto de vista geopolítico. Cosa que la gente me parece que en general no lo sabe. ¿Cuál es ese punto? Y el punto, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es que Malvinas agrega a la Argentina 2,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie. En la Antártida hay un tratado, Foralín-Duncan, que lo firmó Macri, que entregó toda la pesca, todo el petróleo, todo lo que significa Malvinas lo entregó en un tratado que se hizo en el año 2016. ¿A cambio de qué? De nada. Mira, para estar bien. Y los recursos que hay en Malvinas, dice que son muy importantes. Y encima ahora tenemos una base militar que es una de las más grandes que hay. Es impresionante. Duplican la población con los militares que hay dentro de la isla. Tienen 2.000 efectivos, una cosa así, submarinos nucleares. Y ellos venden los derechos de pesca. Nosotros no cobramos. Porque supuestamente las Malvinas son de ellos. Y yo creo que realmente lo que hay que hacer hincapié, más allá de todo lo que significa abril, mayo y junio para lo que es Malvinas, que fueron los días del proceso, que hay que acordarse básicamente de lo que perdimos. Sí, de los compañeros que tenemos ahí que están en la isla, de todos los que dieron su vida para que esto tuviese otro destino. Eso es importante que se acuerde. Yo por eso hice el mural, porque creo que la memoria es importante para la gente, que haya cosas que reaviven la memoria y nos acordemos qué pasó. Pero sobre todo habría que hacer más instrucción, yo decía, en los colegios, en todos los lugares, con respecto a qué importantes son
esos dos pedazos de tierra que afloran ahí en el mar, que supuestamente son hostiles, son feos, pero tienen una importancia estratégica muy, muy grande. Y no lo sabemos ver. Y hay gente que siquiera la quiere decir, bueno, está bien, déjenlo. Lo podemos creer. Yo tengo en el grupo CECIM, que es el Centro de Veteranos de Islas Malvinas de La Plata, tiene 2 cátedras en facultades de la Universidad de La Plata y dan estos temas de Malvinas. Y están haciendo todo un proceso de intentar mostrarle a la gente lo importante que son esas 2 pedazos de tierra que parecieran tan pocos valorados a veces. No digo que la gente no lo valore, pero La gente desconoce. desconoce. Hace falta que la gente sepa ese tipo de cuestiones. Y creo que Malvinas tendría que ser un punto dentro de los gobiernos sin discusión. O sea, llegar algún día a tenerlas nuevamente porque son nuestras, con un plan diplomático. Obviamente no vamos a recuperar las islas con otra guerra, primero que no estamos en condiciones de hacerlo y segundo que me parece una locura. Ahora menos todavía. Pero sí decir, bueno, hagamos un plan, tengamos un objetivo, hagamos los reclamos necesarios de las vías diplomáticas y más cuestiones, no firmemos más tratados que son en contra nuestro y que sea una prioridad nacional en ese aspecto. No logro entender cómo puede ser que no se sepa más. Cuando vemos los planes de gobierno, cuando vienen las elecciones, nunca vemos incorporado un proyecto jamás, Malvinas y tampoco vemos incorporada la salud, la educación, cosas que son fundamentales en un país, ¿no? Claro. Es como que nos atraviesa por otro lado lo que son los planes de gobierno y es indistinto a cualquier partido político. Yo creo, coincido, de que deberíamos tener un plan, de que esto no lo deberíamos olvidar. Es una cosa que el pueblo lo tiene que saber, porque yo también me acuerdo en ese momento trabajaba en un medio de comunicación, así que lo viví muy de cerca, porque trabajábamos 24 horas, y nos dábamos cuenta que era un Boca River, para el pueblo. Sí. Y realmente es como que había cosas que era o ganamos o perdemos, hoy ganó y la mentira además de por medio, porque el pueblo tuvo mucha mentira. Sí. Yo me acuerdo que había información que se escuchaba de Radio Colonia de Montevideo porque era quien más tenía datos precisos, pero los medios nacionales argentinos no informaban. No. Es decir, no informaba el gobierno tampoco. No. Vamos a ser ahí realistas. no es culpa de la gente, porque la información que le llegaba a la gente estaba totalmente avalada por ellos. Tabulada y preparada por el gobierno. Aparte era leer comunicados que llegaban, no era que se agregaba nada ni se investigaba nada. No. De hecho, yo siempre pienso en los periodistas que fueron a Malvinas a cubrir, desaparecieron todos, porque no los quieren en ningún medio. Es como vergonzante haber estado en Malvinas. Y Malvinas fue una vergüenza después que terminó como terminó. O sea, se mostró como eso, como diciendo, toda una cosa que salió mal. Claro, pero salió mal porque fuimos a un lugar que no estábamos preparados, pero ni lejos. No estábamos preparados, y encima de no estar preparados, que por ahí, si uno lee, yo he leído cosas de los ingleses, y los ingleses estuvieron a punto de perder la guerra. Por lo que le rompieron los barcos que hundieron la aviación, e incluso por la resistencia que tuvo. Hay un libro muy interesante que se llama London no fue un picnic, que cuentan los mismos que atacaron Monte London, que cuentan lo que les pasó. Y fue difícil para ellos también. Es difícil una guerra para los dos lados. Seguramente. Y yo, por ejemplo, que decía de Radio Colonia, nosotros teníamos radios y escuchábamos, lo único que escuchábamos Radio Colonia. Pues se enganchaba, no sé. Y yo una noche escucho que los ingleses habían desembarcado en Malvinas. Y el otro día se me ocurrió decirlo delante de todos. Escuché que usted está loco, me dijeron de todo. Bueno. Y sí, habían desembarcado en Malvinas ya. Eso fue así. Ni siquiera ustedes tenían información. Nosotros no sabíamos. Claro. Yo puedo decir, yo me enteré dónde estuve en Malvinas, en el punto donde yo estuve asentado, cuando volví. A mí nunca me dijeron dónde estábamos. Era todo intuición.
Nos llevaban y dijeron, mire para allá, miramos para allá, listo. Tremendo. Cuando yo volví, agarré un mapa y por lo que leía y miraba, dije, acá estuvimos. Y este es mi lugar, o era mi lugar. Pero antes nadie nos había informado nada. ¿Cómo lo vivió tu familia? Creo que mal, mal me parece. Yo estaba de novio con la que es mi mujer hoy y fue la que más cerca estuvo en el sentido porque ella me iba a visitar antes que me lleven a Malvinas. Y bueno, creo que todos la pasaron mal. Yo pude llamar antes de tomar el avión de vuelta del aeropuerto de Trelew, yo llamé por teléfono y ahí se enteraron que estaba vivo, cuando ya estábamos volviendo a Argentina. Tremendo, tremendo. Porque nadie sabía, no había información de eso. Bueno, y ahí la gente pudimos comunicarnos con un teléfono esos anaranjados que había antes. Y bueno, y después viene todo el proceso posterior, que yo creo que fue más difícil que el proceso de los 60 días. Por ahí, para los que estuvieron acá, los 60 días fueron largos y tediosos porque no se sabía, porque buscaban información. Mi novia iba todos los días a La Plata a ver las listas que aparecían de muertos, de esto, del otro. Bueno. Esos 60 días se pueden haber hecho largos, a nosotros se nos hicieron largos, distintos, raros, pero el proceso de Malvinas aparece después. Una vez que uno vuelve y toma contacto con la realidad, es como, depende cómo se acomoden. De hecho, eso no lo digo yo, sino que lo dicen la cantidad de suicidios que hay. Que deben ser más bajas por suicidio que por los mismos que murieron en Malvinas. Es difícil reinsertarse después de esa experiencia. Y más teniendo este estigma de que no fueron acompañados por la sociedad, claro, o sea, por los gobiernos. Por nadie. Claro. Entonces uno empieza a escuchar, o yo empecé a escuchar después de compañeros lo que les pasaba, qué no les pasaba. Las preparaciones de los que fuimos eran distintas, unos habían estudiado, otros no, otros estaban por estudiar, otros siguieron estudiando. Bueno, es un mundo amplio de posibilidades y de gente que ha tenido distintas capacitaciones, distintas realidades. Gente que volvió y estaba sola. Yo tuve la suerte, yo me casé, tuve mis hijos, eso fue la contención más importante que tuve, porque bueno, somos cinco veteranos acá en la casa, pero creo que eso ayudó a que intente rehacer mi vida normalmente, sí, trabajando y teniendo un objetivo. Ahora, las personas que no tenían un objetivo y que se encontraban en una situación fueron las personas que perdieron con el alcohol, perdieron con las drogas, perdieron con todo. Y son muchos. Son muchos. Muchísimos. La gente no tiene ni idea de los que son. Que han caído en todo ese problema y perder familias y perder cosas porque no han podido superar lo que te genera eso. Es un trauma fuertísimo. El famoso estrés postraumático, claro, que le dicen, que es muy complicado e incluso a veces hasta... También Argentina tenía un problema, no tenía los profesionales que sepan de ese tema. Si bien acá hay mucho psicología y psiquiatría y demás cuestiones, pero es un tema bastante particular el de la guerra. Pasa con las catástrofes, claro, que tampoco hay profesionales preparados para eso. Hasta que los profesionales se prepararon, la gente quedó un poco a la deriva. Y después, bueno, con profesionales un poco más preparados, con las mismas experiencias de los que se han suicidado, de todo lo que pudieron ver, han logrado algunas contenciones interesantes y han podido a mucha gente ayudarla. Pero al principio era muy difícil que te ayuden, no sabían. Lo primero que hacían, te medicaban. Claro. Entonces... Yo, bueno, ya para finalizar esta charla, hay tanto para hablar, ¿no? En estas cosas, pero queríamos dedicarle un programa a los excombatientes porque realmente creemos que son tan valiosos para la sociedad. Y nos gustaría esto que vos decís de que se les tenga el reconocimiento, pero no porque, a ver, vamos a desfilar, que se les tenga el reconocimiento justo, real, auténtico, ¿no? De gente que fue a poner su cuerpo para defender algo que es nuestro. Sí. Y bueno,
a todos los excombatientes, el homenaje infinito y como vos decís, que sea algo que se hable en las escuelas, que los chicos lo tengan a diario Sí, presente, que no sea sí, solamente el 2 de abril. claro, y que no sea, esto que saque a la luz para qué son las Malvinas y que son nuestras como primera medida, Exactamente. que sea una conciencia de todo el país que las islas son nuestras, que están usurpadas en este momento, y Y que que algún, sepan lo que hay, claro, que sepa para para qué qué las serviría y queremos. por qué la tendríamos que Mm, tener. Primero porque son geográficamente son nuestras y no cabe duda de eso. claro. No hay, no No, hay, no, no no. hay nada que pueda decir que no. Entonces, decir, bueno, que vuelvan a ser nuestras y después ese acontecimiento que tenga el reconocimiento que tiene que tener, como tuvieron en su momento otros acontecimientos similares de guerra, que se siguen recordando, y esto es lo mismo. Y creo que las personas que dejaron su vida allá merecen que la gente los recuerde, los recuerde. Totalmente. Ese es el motivo de ese bendito mural, que yo me junté con este chico Martín Mesa, que es una maravilla, Es una maravilla. y yo le di mi idea y él me fue dando ideas, pero mi idea original era eso, hacer que alguien pase y vea algo que diga Malvinas, nada más. Después cada uno que piense lo que quiera de Malvinas, pero realmente tiene que ser, Malvinas tiene que ser un sentimiento para todo el mismo. Son nuestras, recuperémosla de la manera que corresponda, pero no dejemos de reclamar y no dejemos de enseñarle a las generaciones lo importante que sería que esas islas pertenezcan a nuestro suelo. Y tampoco me parece que el pueblo tiene que reconocer que aquellos que fueron a Malvinas nada tenían que ver con la dictadura, No, porque a veces es como que se hace un solo paquete, no, somos víctimas de la víctimas de la dictadura, somos dictadura, víctimas de la dictadura. pero por ahí no se los ve así y hay Por eso se mezcla, movimientos en la como sociedad que siempre, sí, dicen sí. son Creo que la sociedad lo que más nos criticó fue haber perdido. Si hubiésemos ganado, eh, la realidad hubiese sido otra. Pasa en todas las cosas en los argentinos cuando se pierde y se gana, la diferencia de pensamiento que tenemos sobre eso. Y siempre pasó eso. Se perdió, y vuelvo a repetir, el 2 de abril, todo el mundo en la playa aplaudiendo en la Plaza Galtieri, qué bárbaro, qué monstruo que Galtieri, y cuando volvimos derrotados, pedían que se vayan. Entonces, en definitiva, algo falla en la sociedad. y ustedes quedaron en el medio Nosotros y los quedamos en el medio, trajeron de noche. de noche, sí, es Es cierto, ¿eh? algo Vinimos de muy... noche. Es re- más, vinimos, nos bañaron, nos cortaron el pelo, nos dieron otra ropa vez. nueva para presentarnos en sociedad. Eso fue así, para que no nos vieran tan demacrados. Pero fue toda una puesta Y en todo escena lo que quedó entre importante. medio de las cosas que no llegaron, de las cosas que Pero si nos el hicieron pueblo... firmar que no podíamos hablar. ¿Ah, sí? Sí, cuando llegamos. Terrible, terrible. Yo estaba, cuando volví, estaba en la calle Florida, adelante del diario La Nación, que está las vidrieras, y no sé cómo se me ocurrió decir un día que ese día estaba ahí, que venía de Malvinas, hacía 2 días que había llegado a Malvinas. Y la gente se empezó a juntar y me preguntaba, vino un policía y me sacó, pero casi me mete preso. Me dijo, circule. Le digo, pues estoy hablando, circule, afuera. Claro. No se permitía. Hubo mucha malversación Sí, también durante la guerra, entonces eso no se podía conocer. sí, sí. Y ahora hay un informe Rattenbach, que la señora Cristina de Kirchner lo desclasificó, Ujú. y ahí realmente es importantísimo lo que dice el ejército. Son 3 oficiales, 3 generales del ejército que hacen un análisis de lo que pasó y hasta condenan a los militares por el accionar que tuvieron, ellos mismos. Pero lamentablemente no hubo un análisis dentro de la fuerza para decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para esto? Pero bueno, es lo que nos toca. De cualquier manera, eso ya pasó y eso lo tendrán que arreglar otros. Yo lo que me interesa es eso, que la gente sepa que Malvinas es importante para nuestro país y que sepa que hubo gente que perdió lo más importante que tenía, que era la vida,
intentando que eso vuelva a ser nuestro. Y que mucha gente perdió la vida acá suicidándose y que mucha gente nunca se pudo recuperar de esto. Conciencia. Muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias a ustedes.